Sean bienvenidos estudiantes de séptimo a su clase número 7 de este tercer periodo que estamos ya casi finalizando el año, solamente un periodo más. Bueno, dependiendo de lo que digan los del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y todo esto, porque hay bastantes factores que evaluar. Entonces, de momento, pues, estamos aquí ya en esta séptima clase y comenzando ya. Bueno, ustedes creo que ya de hace unos días comenzaron con evaluaciones, pero por lo menos de mi trabajo, pues esta semana están entregando las tareas. Espero que las estén entregando porque yo estoy grabando esto domingo en la noche, entonces no sé todavía si las van a estar entregando o qué. Y miren, muchos me han estado preguntando cosas de la canción de La Bella y la Bestia y yo no sé por qué, ¿verdad? Obviamente yo siempre les contesto y siempre les ayudo. Pero lo que voy yo es que esa canción ya la vimos como 3, 4 semanas. Vimos esa canción y ahí estuvimos hablando de las notas y todo. Y les decía, quedan dudas y no queda ninguna duda, ¿verdad? Perdón que me está dando como ahí. Pero justamente ahora que va a ser la evaluación, pues estamos viendo que hay dudas. Entonces yo lo que les voy a pedir es que para el otro periodo tengan un cuaderno cuando hablemos de las actividades, no para copiar la clase quizás, si quien no quiere hacer poner cosas importantes, pues lo puede hacer, pero quien no, por lo menos para anotar fechas de entrega, qué cosas se va a evaluar, qué canción es, cuáles son las notas, dónde está el video, todo eso porque después se pierden, ¿verdad? Y pasa lo que está pasando ahorita con la canción. La canción, recuerden, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar el video de Tony Gallard en YouTube de La Bella y la Bestia. Ahí está la pista. Aunque yo les puse el link en el documento PDF, se los ponía siempre al final. Link al video de la pista de Tony Gallard de La Bella y la Bestia. Decía ahí. Está, se los puse casi todas las clases, menos la semana pasada y esta porque ya no estamos viendo la canción. Entonces, ahí ha estado. Ahí está el link. Y vienen, ponen el video, la adelantan hasta el segundo 40. Desde ahí comienzan a tocar, llegan hasta el minuto 1:40, ahí termina, 1 minuto exactamente porque la pista dura 2 minutos, casi 3 minutos. Entonces tengan eso en cuenta para que no les esté dando problema a la hora de entregar la tarea, porque no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y por favor háganlo ustedes. Si les sale bien, si lo van a hacer sin la pista, si no les salió perfecto, mándenlo así, pero que sea su trabajo, no me estén descargando las canciones de YouTube ni estén copiándose, ¿verdad? Por favor, háganlo ustedes solos, cada quien la tarea. Vamos a la reflexión de ahora. No les voy a poner Kung Fu Panda porque vamos a avanzar al video de la clase, continuando con los temas de la semana pasada. Y tenemos ahí la reflexión acerca de las oportunidades, que dice que un hombre sabio se procurará más oportunidades de las que se presentan, y eso lo dijo Francis Bacon. ¿A qué se refiere con eso? ¿Ustedes qué consideran que es una oportunidad? ¿Cómo lo podrían definir? Si yo no recuerdo mal, escuché que la palabra oportunidad viene del griego portos, que lo utilizaban los barcos cuando querían entrar al puerto de ahí de Grecia, ¿verdad? De una región de Grecia. Tenían que esperar que la marea subiera o bajara a cierto nivel para poder ellos llegar al puerto. Entonces pasaban afuera del puerto bastante tiempo esperando poder entrar justamente a la hora que se debía de entrar. Entonces están esperando una oportunidad para entrar, ¿ya? Entonces por eso viene ahí la palabra oportos, oportunidad de la palabra oportos. Entonces son cosas buenas que se nos presentan, ¿verdad? La oportunidad de que no tenga una beca, la oportunidad de ir a otro país a estudiar. Entonces son cosas que se presentan. Pero aquí dice que un hombre sabio se va a procurar, o sea, va a buscar más oportunidades de las que se presentan. Se nos presenta una oportunidad, pero el hombre sabio, ¿qué va a hacer? Buscar más oportunidades. Estamos en esta crisis, puede ser para muchos muy devastadora y para otros puede ser una oportunidad de encontrar un negocio bueno, una forma de ganarse la vida buena. Entonces puede encontrar una oportunidad de una desgracia. Entonces a eso es lo que se refiere todo esto, ¿verdad? En la clase de ahora, el tema que vamos a ver o de lo que vamos a hablar prácticamente es cómo se capta el sonido. Cómo podemos captar el sonido. Por ejemplo, yo tengo este micrófono. Cómo funciona este micrófono. Cómo funcionan los micrófonos de los instrumentos. Todo eso lo vamos a ver ahora. Va a ser una clase como tipo ciencia, pero es muy importante que sepamos cómo funcionan todos estos elementos que son tan importantes para la música, ¿sí? Y ya lo vamos a ver ahorita comenzando con lo que es el micrófono, cómo funciona un micrófono. Y voy a quitar esto y ahí está, el video es de Discovery Max, que lo hicieron, cómo funciona se llama ahí dice en inglés cómo funciona.
cómo funciona. Señoras y señores, el micro. Que estoy así, Menuda pero me estrella da un del poco de espectáculo. dolor en los ojos. El micrófono recoge el sonido. ¿Recoge el sonido? No es nada fácil. Pero para el micro es sencillo. Recoge el sonido para convertirlo en electricidad. Solo entonces puede amplificar el sonido para que todo el mundo lo oiga alto y claro. Bien, si les preguntara qué es lo que hace el sonido, el micrófono, qué hace con el sonido, si fuera pregunta de examen, si tuviéramos exámenes, pondrían lo transforma en electricidad, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede capturar algo tan escurridizo como el sonido? ¿Cómo puede convertir las ondas sonoras en electricidad usando imanes y alambres? La actuación del micro se basa en el electromagnetismo, que es lo que pasa por dentro de la cabeza y del mango del micrófono. Este micrófono clásico tiene una carcasa de metal muy robusta. La rejilla es bastante tupida porque protege las partes internas. Como la que tengo aquí, miren lo que les decía, ahí está la rejilla. Dentro de la rejilla de metal protectora hay una espuma que sirve para eliminar los ruidos del viento y tamizar los sonidos explosivos de algunas consonantes como la B o la P. Vaya, por ejemplo, ¿ustedes han visto algún youtuber, algún streamer que en el micrófono tienen como una redecita negra, ¿verdad? Que ponen ahí. Ese es un antipopper o filtro antipopping, que lo que hace es que ese sonido de la P cuando uno habla y de la B, todo eso lo corta, suena mucho menos, lo reduce. Entonces esa es la función de los antipoppers, se ponen ahí para que no se escuche así muy golpeado cuando uno está hablando. Entonces esa es la función. Los micrófonos traen un interno, pero sale mejor también ponerle uno por afuera cuando llegan al micrófono. En el centro de la cabeza del micrófono hay una cápsula que alberga la bobina móvil y un campo magnético. La posición de los agujeros de la cubierta determina si el micrófono es direccional, es decir, que el micro solo capta el sonido a través de una zona. Este micrófono es cardioide. como el que estoy usando yo. Gracias a su forma de corazón, solo recoge los sonidos procedentes de la parte frontal y apenas capta los sonidos procedentes de Este que alrededor. estoy usando es un micrófono Se llama cardioide. cardioide por la forma de corazón. Cuando se quita la cubierta es cuando empieza el espectáculo. Bien, entonces este tipo de micrófono que es cardioide, como el que tengo aquí, solo capta el sonido cuando viene en una sola dirección. Si yo pongo a hablar de lado, bajo acá, ya no capta, estoy hablando a un lado, no capta, ahora sí. Y si se acerca uno a hablar, suena más fuerte todavía. Entonces este tipo de micrófono es cardioide. Un rama de plástico muy fino está unido a la bobina de cobre. En la base de la esa parte plástica, por ejemplo, la van a ver en una forma más reducida. No sé quién lo ha hecho alguna vez, pero sin querer quizás ha quebrado uno de estos audífonos, de este tipo de audífonos, o lo ha despegado, lo ha destapado para ver qué tienen. Y ven que tienen un plastiquito que suena como que fuera bolsa de basura, ¿verdad? Si ustedes lo soplan muy fuerte, pueden arruinar ese plastiquito y ya no va a sonar bien. Entonces ese plastiquito es lo que en el micrófono capta el sonido. Y en cambio en los audífonos lo que hace es, este plastiquito manda ondas de aire y suena, y eso lo traducimos nosotros como sonido. O sea, una bocina es lo mismo casi que un micrófono, pero al revés. Ya vamos a ver por qué, cómo funciona esto. Hay un imán permanente que crea un campo magnético. Ese campo magnético es lo que le permite al micrófono transformar las ondas sonoras en corriente eléctrica. Entonces, los alambres que van unidos a la bobina transmiten la corriente eléctrica a los alambres que hay fuera de la cápsula en el mango del micrófono. Esos alambres son los que llevan la corriente hasta un amplificador. En resumen, el micrófono es una imitación muy inteligente de cómo el oído humano recoge el sonido. El sonido viaja en forma de onda. Mientras las ondas se mueven por el aire, crean variaciones de presión o vibraciones y desplazan. Bien, eso lo vimos la semana pasada, se recuerdan, ¿verdad? Cómo entraba lo que es el sonido en nuestros oídos. Entonces va de esa misma forma, solo que lo replicaron con piezas metálicas en un micrófono. En el aire que hay a su alrededor. Cuando las ondas sonoras llegan al oído, hacen vibrar el tímpano y convierten las ondas en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro para que éste las procese. Lo mismo pasa con el micrófono.
El delgado diafragma de plástico con forma de cúpula recoge la presión de las ondas sonoras entrantes. Su movimiento concuerda con la intensidad y la frecuencia de cada onda sonora entrante. La bobina se mueve del mismo modo. Va de delante hacia atrás en el interior del campo magnético y ese movimiento genera una corriente eléctrica. El campo magnético creado por el imán permanente es la clave de la impresionante transformación del puro movimiento mecánico en corriente eléctrica. Según las leyes del electromagnetismo, cuando una bobina se mueve dentro de un campo magnético, induce de forma automática una corriente eléctrica. Ok, hay bastante información importante. Entonces el micrófono no es tan complicado de llevar un montón de piezas, fíjense, ustedes lo están viendo. Más que todo es el case, el estuche el metálico, para que se pueda sostener y que sea resistente. Entonces, ¿qué tiene? Ese plastiquito es lo que se mueve con la corriente de aire. Y a ese plastiquito está pegado lo que es una bobina, que es eso metálico. Entonces, ya están las motos haciendo bulla. Cuando se mueve ese plastiquito, se mueve también ese anillo metálico, esa bobina. Y al moverse, como hay un campo magnético por esa pieza que está haciendo un campo magnético, o sea, usted agarra un imán y del mismo polo, se siente como que hay una fuerza en medio, ¿verdad? Entonces ahí está el campo igual, campo magnético, y está en medio flotando lo que es esa bobina. Al golpearlo el aire, se mueve y eso genera una mini corriente eléctrica, que es lo que lo pasa en esos cables. Bien, recapitulemos. Cuando las ondas sonoras llegan al diafragma, las bobinas empiezan a vibrar dentro del campo magnético. Y ese movimiento crea una señal eléctrica que tiene exactamente la misma frecuencia que la onda sonora original. Aunque entren millones de ondas sonoras, el diafragma reproduce cada uno de los sonidos fielmente. El tono varía según lo rápido que vibre la bobina, y eso depende de la frecuencia de las ondas sonoras entrantes. Un sonido de baja frecuencia, como el de una voz profunda, crea ondas que oscilan muy despacio. Así que el diafragma también se moverá muy despacio. En cambio, las ondas de un sonido agudo crearán oscilaciones a gran velocidad. Y de nuevo, el diafragma y la bobina llevarán el mismo ritmo. Pero la corriente eléctrica inducida en la bobina es muy débil y hay que amplificarla para que se convierta en un sonido audible. Bueno, entonces estos micrófonos no ocupan baterías, no ocupan nada por el estilo, porque mandan una señal demasiado mínima, pero al conectarlo, por ejemplo, a la consola del colegio, a la consola, a una mixer, al conectarla a un parlante que tenga potencia, ya puede ser amplificado. Recoger el sonido. Solo hay un objeto en la faz de la Tierra que puede hacerlo: el micrófono. Se merece que le echemos una mano. Porque si el micrófono no tuviera esa característica electromagnética que le permite capturar las ondas sonoras y convertirlas en corriente eléctrica, todas las actuaciones serían extrañamente silenciosas. No habría nada que amplificar. En el mundo del espectáculo, el micro es la verdadera estrella. Bien, y ahí termina lo que es este video acerca de cómo funcionaba el micrófono, ¿verdad? Considero que quizá va a decir, profe, ¿para qué nos está enseñando esto, verdad? Nosotros no vamos a diseñar micrófonos. Pero es importante porque en la música es fundamental tener un equipo de sonido, ¿verdad? Si no, no se podría escuchar, no podríamos grabar nada tampoco, porque de los micrófonos viene el sonido para grabar también. Entonces capta todo tipo de sonidos y tiene un montón de aplicaciones que son muy importantes. Entonces, ¿cómo funcionaba? Resumidas cuentas, tiene ese plastiquito, las ondas de onda sonora golpean, el aire golpea, lo mueve la bobina, y como mueve el campo magnético, lo altera, se hace una mini corriente eléctrica, dependiendo de cuánto, o sea, si se mueve así, digamos 1, 2, 3, el plastiquito se mueve 1, 2, 3, manda esa corriente en la misma velocidad que el sonido que captó, ¿verdad? Entonces eso lo manda a un amplificador, a algo que pueda amplificar esa señal, o a una consola, y ahí nosotros pues ya podemos escuchar ese sonido, y ya todos pueden escuchar a algún cantante en lugares por más grandes que sean, solo se ponen bocinas más grandes y todo eso por el estilo. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo,
con este tipo de micrófonos que ustedes lo han visto en los instrumentos. Tenemos ese tipo, ustedes le cantan con estos micrófonos, se le pone enfrente a una guitarra acústica, no hay ningún problema, se le puede poner a las trompetas enfrente, a violines, a todo eso, y se puede grabar. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de mi guitarra eléctrica, ya se lo voy a mostrar. O los bajos eléctricos, instrumentos que son como de cuerdas, tienen estos micrófonos, ¿sí? Estos que tienen 6 tornillos metálicos, porque tiene 6 cuerdas, entonces tiene 6 tornillos metálicos. Esos micrófonos, por ejemplo, si uno habla, le grita a los micrófonos enfrente, no va a sonar, no pasa el sonido, solo pasa el sonido de las cuerdas. ¿Por qué? ¿Qué tiene qué tipo de brujería es esta? Vamos a decir que solo pueda pasar las cuerdas y no pueda pasar el sonido. Pues ya vamos a ver en el siguiente video que tengo acá de cómo funciona las guitarras. Para entender cómo funciona una guitarra, pero puede ser guitarra acústica, guitarra eléctrica, todo ese tipo, ¿verdad? O puede ser violines, o sea, cualquier instrumento utiliza una forma de amplificar el sonido, ya sea con este tipo de micrófonos normales como que vamos a ver poniéndole enfrente, o con el tipo de que vamos a ver ahorita. En un lugar amplio. Para amplificar aún más su volumen, tenemos varias opciones. La primera es poner un micrófono justo enfrente de la guitarra. Eso ya lo hemos hecho en el colegio, se recuerda, ponerle un micrófono enfrente de las guitarras o violines. Aunque esto también significa que estaremos captando sonidos ambientales, que no es lo ideal. Pero este cable es la solución. Puede parecer extremadamente simple, pero esta es una cápsula. Vaya, ¿qué pasa con este tipo de micrófonos para utilizarlo con instrumentos? Que capta otro tipo de sonidos, entonces es un problema también porque va a estar entrando ruido de las bocinas, de un montón de lugares y va a afectar bastante. Y por eso es que si tenemos uno de estos micrófonos con bastante volumen queriendo captar la guitarra, pero hay bocinas con la voz, se da ese famoso feedback, que es ese chillidito del equipo de sonido que afecta a los oídos y duele, ¿verdad? Piezoeléctrica. Y es capaz de convertir las vibraciones generadas directamente en la caja de la guitarra en señales eléctricas que pueden ser enviadas a un amplificador. Y la forma en que funciona es gracias a un cristal, cuya cualidad es que al ser deformado mecánicamente, este se polariza, generando una diferencia de en resumidas potencial cuentas, en su superficie. porque es bastante información técnica, ¿qué hace ese botoncito? Si no es una pieza, le dice piezoeléctrica, es un micrófono, o sea, ese elemento lo que hace es que nos transforma las vibraciones del cuerpo de la guitarra. Al tocar las cuerdas, el cuerpo de la guitarra vibra, esas vibraciones las traduce en electricidad. Entonces ya no está funcionando con la voz, con el aire, con nada, sino que solamente con la vibración del cuerpo de la guitarra. Suficiente para ustedes porque quieren tener más control sobre la señal de salida. Aún hay una tercera opción más sofisticada. Un ecualizador preamplificador piezoeléctrico, el cual consiste en 3 elementos. El primer elemento es otra cápsula piezoeléctrica, pero que esta vez es... O sea, esa cápsula piezoeléctrica es algo que captura las vibraciones y las pasa en pequeña corriente. Está ubicada en el puente como de la el guitarra, micrófono. Y mediante un cable envía la señal al segundo elemento, que es un ecualizador, el cual filtra las señales para variar la intensidad de ciertos rangos de frecuencias. Esa cajita ya se la han visto quizás envía las señales alguna guitarra o algún instrumento de audio, la cual puede ser conectada vaya con su cable al amplificador. Entonces Todas estas soluciones nos permiten aumentar el volumen del sonido emitido por la guitarra. Sin embargo, hay un detalle. Esta forma lo que hace es transmitir las vibraciones del cuerpo de la guitarra, en este caso de las cuerdas también, y las pasa a por ese cable al amplificador. Y ya no se escucha, si alguien está hablando cerca, no importa, no se va a escuchar. Y que sigue igual, y es que tanto la guitarra acústica como electroacústica poseen una caja, lo cual las hace utilizar un volumen considerable y ser estructuralmente frágiles. Entonces está diciendo, el problema de estas guitarras o de los violines normales o instrumentos así de cuerda que tengan cuerpo grande es que aunque uno quiera tocar bajito no se puede, va a sonar fuerte, siempre suena el volumen porque tienen esa caja de resonancia. Los violines tienen esos 2 agujeros en forma de F que igual son para que suene más fuerte.
que se hicieron, que tienen esos agujeros para que el sonido Sería resuene. ideal si pudiéramos lograr los mismos resultados en un tamaño más pequeño y robusto. Y precisamente ese es uno de los beneficios de una guitarra eléctrica. Bueno, en realidad esta no es una guitarra, es un bajo, porque tenía el modelo hecho de un proyecto anterior y quiso Le voy a utilizarlo. adelantar Pero para que no se confunda con la parte a superior. lo que explique los micrófonos que tengo yo aquí en la guitarra. Componentes. Imanes posicionados justo debajo de donde irá cada Tienen una de las imanes cuerdas. Una debajo de cada bobina las que cuerdas. rodea todos los imanes y finalmente las cuerdas metálicas. Si no son metálicas, no va a funcionar. Ahí está la clave de por qué la guitarra eléctrica suena la guitarra pero no puede captar la voz. Los imanes generan un campo magnético estático. Sin embargo, cuando las cuerdas comienzan a moverse, el campo magnético se ve perturbado a la misma frecuencia de las cuerdas. Y a su vez, Vamos a dejar hasta ahí para que no sea demasiada información y no cansarlos, pero solo voy a explicar acá, que ya tengo el mouse aquí. Estas piezas metálicas son imanes, están creando un campo magnético que es eso azul, y las cuerdas, como son de metal, al moverse están alterando el campo y vuelve a pasar lo mismo que con los micrófonos. Pasan lo que es la señal a electricidad y eso va a un amplificador o a la consola o donde ustedes quieran verlo, ¿verdad? Entonces así es como funciona lo que son los micrófonos de la guitarra eléctrica, de los bajos eléctricos, también de qué más, los violines eléctricos, electroacústicos, y al fin podemos captar el sonido de todos estos instrumentos. Y les voy a poner quizás un video de ejemplo de cómo están captando tantos sonidos. Vamos a ver. Le puedo poner un poco más bajo el volumen y esperando que no me vaya a bloquear nada. Vaya, por ejemplo aquí lo vimos con noveno. No Now es it's esto. time to enjoy live music played by a number of. Este es un concierto, pero no es esto lo que ando buscando. Estoy buscando. Perdonen que no le encuentro. Yo lo tenía justamente aquí. Aquí está. La música de Mario Kart 8. Estamos viendo un género que es jazz electrónico, rock, jazz fusión. Eso lo estamos viendo con los de noveno. Entonces este es un gran ejemplo de ese género musical. Y los músicos que contrataron para hacer esta banda sonora son músicos de gran calidad. Una banda que se llama Dimensión, que son jazzistas y son grandes músicos. Ve, este micrófono que ustedes pueden ver en aquel lado, o no sé dónde estoy apuntando, no puedo ver ahorita, no está grabando en sí la guitarra, sino que la guitarra tiene esos tipos de micrófonos. Ustedes ven que la guitarra tiene 6 tornillitos ahí, cada uno de esos está captando el sonido, no necesita micrófonos. Ese es el tema principal de Zelda. Violín, pero este sí es acústico, está utilizando ese tipo de micrófono. Vaya, ahora interesante, tenemos dos guitarras, una eléctrica, 9 micrófonos enfrente, ¿verdad? Y la acústica tiene 2 micrófonos enfrente del mismo tipo como el que acabamos de ver, porque como no tiene sistema electroacústico está captando todo, pero como están en un estudio de música, esos salones están hechos para que haya buen eco, que haya muy buena acústica. Entonces no se tienen que preocupar que capte otras cosas porque están haciendo una mezcla profesional. Esta es la de Zelda Lullaby. Para captar las trompetas, también micrófono. Ahí están micrófonos encima de cada uno de los elementos de la batería.
Y ahí está, ¿verdad? Es como un demo de cómo grabaron esta música, ¿verdad? Entonces ahí pudieron ver de que es importante saber todo este tipo, tener ese conocimiento musical, tenerlo como una buena base. Y con eso pues terminamos la clase de ahora. Espero que hayan aprendido algo, les haya gustado. Recuerden lo que les dije en la canción, por favor. Entonces terminamos acá y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.